afortunada de tener a tu hija contigo. Felicidades. Esta marca fue cuando me golpeó con la hebilla del cinturón. Gracie mató a un hombre. ¿Qué? Yo solo quiero ayudarte a lograr la vida que tú mereces. ¿O qué tal que un mal día un pandillero lastima a nuestra hija solo por ser hermana de Rodrigo, el líder de la colonia? Y si tú ya compraste este lugar, a mí no me queda de otra que renunciar. ¿Qué me estás ocultando, mija? Quiero que Alex y tú se vengan a vivir conmigo. Al fin estamos juntos, los tres. Y ahora sin tu chama, ¿cómo le vamos a hacer, vieja? No te apures. Mañana ya empiezo a buscar otra nueva chamba y bueno, lo bueno es que está la tuya. Pues sí. Al menos casi sustento no va a faltar para los chamacos. Pero yo lo que no quiero es que nos llenemos de deudas, vieja. Tú ya sabes cómo son las cosas aquí en el gabacho. Sí, yo sé, pero no te apures, de veras. Yo no me voy a quedar aquí sin hacer nada, te lo juro. Sí. Nomás que ahora yo tengo cada vez menos contratos para la banda. Bueno, ya te van a salir más. Oye, vieja. ¿Qué? Es que hay una cosa que yo no entiendo. Mira, no tienes que ser socia del gringo si tú no quieres. Pero por lo menos conserva tu trabajo. Y de paso, pues pídele un aumento. Aunque, pues te repito que nuestro sueño de asociarnos con un millonario, pues, se fue. Ándale, vieja. Llámale al gringo. Dile que aceptas su propuesta. Gracias. Cuando me llamaste, lo que me contaste de Juana me pareció como una película. Una película de terror. Y de la vida real, Jacob. ¿Sabes qué? Mañana quiero ir a primera hora a la oficina a escribir esa noticia. Pero ¿y tu herida? ¿Vas a poder trabajar? Es un simple roce. Está todo bien, me lo dijo el médico. Todavía no puedo creer que mi vecino era un psicópata tan serio y discreto que se veía. ¿Cómo la ves? Quise contártelo esta mañana en la oficina, pero no fuiste. Estuve llamando. Sí, estaba en otros asuntos. ¿Te acuerdas del bar del que te hablé, el que me interesaba comprar? Sí. Lo compré. Pero qué bien. Era lo que querías, ¿no? Todo salió mal, Eric. Hice una locura y María renunció al bar. Y no sé qué hacer para que ella pues, regrese. ¿Cómo que renunció? ¿Por qué se fue? Cuéntame qué fue lo que le hiciste, Jacob. Enamorarme. Me enamoré de María y lo eché todo a perder. Ahora sí estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de amor, señor. Y hasta donde yo tengo entendido, María estaba casada. La verdad es que yo sí quiero dedicarle más tiempo a la casa, a los niños, ¿me entiendes? Sí quiero trabajar, pero en un trabajo más sencillo, que no me quite tanto tiempo, que pueda pasar las noches aquí con ustedes. Vieja, que tú no estás entendiendo lo que quiere hacer el gringo. Él quiere transformar el bar en un restaurante, el horario va a ser otro, no vas a salir de madrugada. Tú no me estás entendiendo, ¿verdad? Yo no quiero asociarme con él y hoy renuncié a mi trabajo y todo lo estoy haciendo por ti. ¡Ach! ¿Y por mí por qué? Bueno, porque sí, porque eres mi esposo y por nuestros hijos, por nuestra familia, pues, por el bien de nuestra familia. Mira, vieja, lo que nuestra familia necesita es que tengamos las cuentas al día. Y lo que yo necesito de ti es que me apoyes. Yo no puedo solo, caray. ¿Cómo? ¿Entonces nomás me ves como una entrada de dinero en esta casa o qué? No, vieja, ¿cómo crees? Pues yo te amo, María. María bonita. Te adoro y estoy contigo. Solamente contigo, con nadie más. ¿Sí? Tú sabes que te amo, ¿no? Sí. Yo pensé que iba a pasar el resto de mi vida con Débora. Que íbamos a envejecer juntos. Y cuando menos lo esperaba, ando como un adolescente, pues un loco, enamorado de esa mujer. Mira, Jacob, si hay algo que me conste a mí en la vida es que tú has dado todo por tu mujer. Pero si ya no la amas, ¿qué puedes hacer?
No puedes sentirte mal porque te estás enamorando de otra. ¿A quién le da pena es a María? No quiere que nos vean juntos, pues ni que yo me acerque a ella. Está tratando de salvar su matrimonio. Y tú le estás haciendo dudar. Es que su esposo no la merece. La engañó por años ocultándole que tenía otra familia. Y cuando llegó a hablar conmigo sobre lo del restaurante, pues parecía más interesado en el dinero que iba a ganar que en la felicidad de María. ¿Y entonces qué estás esperando, hombre? Lucha por ella. Y más si el marido es un patán. El problema real lo tiene uno cuando resulta que su contrincante es un buen tipo. ¿Y por qué lo dices? Ya sabes. Lo digo por Carlos. Tú más que nadie sabes que Carlos es un tipo perfectamente digno de Adela. Es más, ¿sabes qué hizo en la casa del psicópata? Arriesgó su vida para salvar a Adela. ¿Y eso por qué te afecta tanto? Tú aceptaste tener solo una amistad con Adela. Dime cómo haces para aceptar ser un simple amigo de una mujer por la que ya sientes tantas cosas. Ahora te devuelvo la pregunta. Dime si tú serías capaz de ser un simple amigo de María. No, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. ¿Te ayudo? No, no te preocupes. ¿Y tú por qué tan elegante? Bueno, pues va a haber un cliente nuevo. Un cliente nuevo. Desde que vivo aquí has visto muchos clientes nuevos y no te vistes así para ir a verlos. No, pero esto es normal, una camisita y nada más para dar buena impresión. Oye, Luis, ¿hablaste anoche con tu papá de mí? ¿De ti? ¿Sobre qué? Pues... Perdón. ¿Es tu hermano? No. Bueno. Luis, leí el texto que me mandaste anoche. ¿Cómo que hoy es el bautizo de tu hermanita? ¡Qué rápido! Sí, qué bueno que lo recibiste. Sí, lo del bautizo lo decidieron pues ahorita, a última hora, ¿no? Felisa quiso que así fuera, aunque la niña está pues casi recién nacida. ¿Y dónde va a ser? Va a ser ahí en la iglesia del Padre Domingo. Quieren que sea algo, pues algo íntimo, ¿no? Muy familiar. Dices que el bautizo es con la gente más íntima y me invitas a mí. ¿Eso qué significa? Significa que tienes que sacar tus propias conclusiones, ¿eh? Y así de paso conoces a mi hermanita. Me imagino que debe de ser hermosa. Pues, ¿tú qué crees? Pues eso trae de familia, se parece a su hermano Luis, ¿no? Ay, qué menso eres. Oye, no te ofendas. Te voy a hacer una pregunta solo por curiosidad. ¿Quieres saber si Rodrigo va a ir? Sé que lo quieres mucho. Sí, sí lo quiero mucho y pues la realidad es que ahorita las cosas no están bien, ¿no? Él ahorita trae muchos problemas, no le está yendo nada bien, terminó con Grace y... da pena que ese bautizo vaya a toda la familia y no lo inviten a él. Buenos días. Buen día. Qué guapo, oficialmente. Gracias. ¿Ya te vas al bautizo? Pues sí, termino mi café y voy a buscar a Felicia y Anita. Por cierto, te llegó una correspondencia de State Farm. Ahí está. ¿A mí? Pero está dirigido a ti. Ábrela. Ay, no lo puedo creer. Te sacaste un seguro de vida y los beneficiarios somos Alex y yo. Isabel, con ustedes soy feliz.
Yo quiero que ustedes también sean felices y vivan sin preocupaciones. ¿Ah? Así yo no esté, no quiero que nada nunca les vuelva a faltar a Alex y a ti. Te amo. Ya no llores. Así. Gracias. Y entonces, compadre, no me diga que no estoy elegante para el bautizo de mi ahijadita. ¿Ah? No, hombre, Santiago, te ves súper bien. Oye, ¿dónde sacaste el tacuche ese, eh? Ay, mae, pues lo había comprado para irme a un restaurante de esos elegantes con mi Juanita, pero como me sacaron del camino ahí sí. Pasó más, te puse triste con mis comentarios de Juanita. Te hice acordar de Adela. ¿Qué crees? ¿Cómo van los preparativos? Muy bien, padre Domingo, muy bien, gracias a Dios. Todo está en orden. Oiga, muchísimas gracias por haber aceptado hacer el bautizo con tan poco tiempo de notificación, oiga. Es lo mínimo que puedo hacer por Felicia. Quedó muy afectada después de lo que pasó con tu nieta. Sí, eso es cierto. Oiga, por cierto, hay otra persona que también quedó muy afectada y esa es Gracie. Yo creo que necesita una plática, algo así espiritual, como lo que usted le podría dar, ¿no? Hoy pasaré a verla, sí. Perfecto. Ay, mi ahijadita ahí viene. Ay, pero qué bonito les quedó el altar con esas flores. ¿Viste, mi vida, que valió la pena que papá se adelantara? Cosita. Padre Domingo, pues ahora que veo a Felicia tan amorosa y conectada con su niña, pues estoy muy feliz. El paciente sigue sin mostrar avances. Está bueno. Yo le aviso al fallar, no te preocupes. ¿Pero qué? ¿Cómo está la vigilancia? ¿Lo tienen muy vigilado o está solo? Casi siempre es el mismo guardia, pero como ahora le ordenaron que tenía que chequear a todo el que entre, me tocó esconder el celular. Bueno, me toca colgar. Hay una emergencia. Necesitan a todas las enfermeras. Vamos rápido. Mi amorcita, ¿qué te parece que además de ser tu tía, voy a ser tu madrina? Te voy a consentir, te voy a complacer. Ay, oye, dame el regalito que se lo quiero poner antes del bautizo. ¿Qué regalito? Pues el que te encargué que me trajeras, el de la niña. Ah, la pulserita de oro. Sí, esa, dámela. No, pues ni se la vamos a dar ni la traje, fíjate. ¿Por qué? Porque es de oro, vieja. Y el oro es un lujo y tú y yo no estamos para lujos. Tú no me consultaste cuando dejaste el trabajo, ¿verdad? Ahora ahorrarle, vieja, de donde salga. Hay que ahorrar. Rodolfo, por favor, ¿cómo te atreves? No seas naco, es un regalo de bautizo, yo soy su madrina. Es por ahorrar, fíjate. Pásame a la niña, por favor, porque ya vamos a empezar. Puede ser, de verdad. Tienes límites, ¿eh? Qué bárbaro. Oye, María, ¿Luis no te ha hablado? ¿Quedó estar aquí y no ha llegado? No, la verdad que no sé nada. Pero les quería decir que me disculpen mucho, pero que le encargué aquí a este señor que me trajera el regalito de la bebé y se le olvidó. Mil perdones, era para el bautizo. No te preocupes por eso, no pasa nada. Perdón. Ay. ¿60, verdad? Sí. Para que eso bien. Pero bien, carnal. De esos mismos son 80, junto con estos. ¿Tú qué? ¿Contaste bien? Sí. ¿Y qué? ¿El Fire no piensa venir a controlar este business o qué? Pues se supone que debería estar acá, pero pues no ha llegado. Pues es un número que no conozco. ¿No será un comprador nuevo? A lo mejor alguien nos recomendó. Contesta. A lo mejor y sí. Nada más cuidado con lo que digas, ¿no? Que eres bien hocicón. Bueno. Mi querido y fiel Jay. ¿Quién habla? No estoy muerto, Jay. Ya salí del coma. Y el Fire lo sabe. Me imagino que no puedes hablar porque estás enfrente de los traidores. Pero escúchame algo. El Fire no sabe que ya desperté.
Escúchame una cosa. Solo en ti confío. ¿Entiendes, Jay? I'm back, dude. I'm back. Disculpen, señores, pero no puedo esperar más. Como este bautizo no estaba planificado, hay otras ceremonias que están organizadas para el resto de la mañana. Debemos empezar, sí. Bueno, pues si no queda más remedio, pues empecemos. Pero me extraña mucho que Luis no esté aquí. Estaba muy entusiasmado con el bautizo de la bebé. Bueno, ya llegaré en cualquier momento, pero vamos a empezar, padre, por favor. Vamos a tomar sus puestos, por favor, y organizarnos. Padres, por acá, por favor. Padrinos, de este lado. Muy bien. Así. Eso es. Oremos. Que la alegría de sentirnos miembros de los hijos de la familia de Dios esté con todos nosotros. Con tu espíritu. Queremos presentar en esta mañana a Ana delante de nuestro Señor. Transmitirle la fe de sus padres. Esperen, por favor. Luis, ¿qué hace Rodrigo aquí? Yo le dije que viniera. No debiste. Jefe, tranquilo. Anita no conoce de rencores ni nada de esas cosas. Podemos estar unidos como familia. Estamos en la casa del Señor. Por favor. ¿Puedo? ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada